Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nribhise Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. En el día de ayer recordábamos el último texto que decía lo siguiente: cuando la personalidad de Dios, el Señor Krishna, se fue de este planeta terrenal en su propio cuerpo, desde ese mismo día Kali, quien ya había aparecido parcialmente, se manifestó por completo para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Y entonces hablábamos de manera general, sobre el riesgo o el peligro inminente que nos acecha siempre que nos alejamos un poco. Si el Señor se aleja, la distancia entre nosotros y el Señor crece. Cuando eso sucede, entonces inevitablemente caemos bajo la influencia de la época en la que estemos viviendo. El texto 37 dice: Maharaj Yudhishthira fue lo suficientemente inteligente como para percatarse de la influencia de la era de Kali, caracterizada por una creciente avaricia, falsedad, engaño y violencia a todo lo largo de la capital, el Estado, el hogar y entre los individuos. De modo que muy prudentemente se preparó para irse del hogar y se vistió de una manera adecuada para ello. Entonces aquí dice que Yudhishthira, o sea el rey en aquel momento, el hermano mayor de los Pándavas, fue lo suficientemente inteligente como para percatarse de la influencia de la era de Kali. Ya eso lo habíamos visto, o sea, anteriormente, cuando Yudhishthira estaba un poco ansioso porque su hermano se demoraba mucho en regresar. O sea, Arjuna había ido a visitar a Krishna y a sus familiares y se demoraba mucho tiempo en regresar, y entonces ya Yudhishthira, su hermano mayor, estaba nervioso. Pero junto a ese cierto nerviosismo por la demora de su hermano, también estaba inquieto porque estaba comenzando a percibir manifestaciones sutiles de degradación en su reino. Yudhishthira estaba adaptado a un reino completamente recto, un reino perfecto, un reino armónico, a unos ciudadanos con un comportamiento ejemplar, y a que todo funcionara adecuadamente como una maquinaria perfecta, donde cada pieza cumple su objetivo y está siempre en funcionamiento óptimo. Eso quiere decir que cuando una persona es muy atenta y conocedora de ese tipo de maquinaria o de algún tipo de maquinaria, enseguida detecta cuando hay alguna anomalía, por muy pequeña que sea, y su tendencia es corregirla inmediatamente. Preguntarse primero qué está pasando, localizarla, cuál es la causa y cuál es la solución, e implementarla. Ese es el método general de cualquier administrador responsable, ya sea a nivel personal de su propia vida o a nivel de una vida colectiva. Primero tiene que tener conocimiento perfecto de cómo funciona la maquinaria adecuadamente, y segundo, tiene que tener la capacidad de implementar ese conocimiento, o sea, siempre estar al pendiente. Y por supuesto, un sentido de responsabilidad con respecto a la maquinaria. No porque la vea como su maquinaria, sino porque la ve como la maquinaria del Señor. Y por tanto el Señor la ha puesto por un tiempo determinado a su cargo, y Él cuida con gran responsabilidad y celo
de su funcionamiento. Entonces este Yudhishthira, este rey, comenzó a ver que los síntomas de degradación, los síntomas de Kali Yuga, estaban haciéndose cada vez más visibles. Aquí es notable un hecho unas indicaciones que se presentan que nos hablan de cuál general estaba haciendo la degradación. Dice que se estaban presentando a lo largo de la capital, o sea, en toda la ciudad, en todo el estado, el hogar, o sea, en las casas de las personas también estaban habiendo transformaciones degradantes, y incluso entre los individuos, o sea, a nivel personal. La era de Kali Yuga se estaba manifestando en todo contexto, desde el más general hasta el más individual. La situación era realmente preocupante, o al menos para alguien que tuviera conocimiento como Yudhishthira, porque sabía que eso no iba a traer nada bueno y que al parecer iba a ser indetenible, como una gran epidemia. Y por supuesto aquel que lo podía detener ya no estaba, el Señor Supremo. Ahora, ¿cuáles eran esos síntomas? Aquí menciona algunos de esos síntomas. Dice que esa influencia de la era de Kali estaba caracterizada por una creciente avaricia, una creciente falsedad, o sea, falta de veracidad, un creciente engaño y una creciente violencia. Menciona 4 síntomas nada más, pero estos síntomas nos pueden también dar a nosotros una indicación, nos sirven de guía para poder tener una idea de cuándo en nuestra propia vida, o en la vida de nuestro hogar, o en la vida de lugares cercanos o lugares que frecuentamos, o en la sociedad en general, cuándo está habiendo o dónde está habiendo una ausencia mayor o menor de la presencia del Señor, o sea, de la búsqueda del Señor. Si vemos que en un lugar determinado o en nuestra propia vida hay un asomo de conductas que denotan o que hablan sobre avaricia, de conductas que hablan sobre falsedad o falta de rectitud y veracidad, de conductas que hablan de engaño creciente y de conductas violentas, entonces podemos concluir que algo no anda bien en la relación con Dios. Que aunque incluso el lugar sea aparentemente religioso, espiritualista, lo que sea, eso es solo en apariencia. Porque es imposible que en un lugar donde eso se cultive bien, donde esté predominando eso, puedan crecer estas cuestiones. O sea, algo no anda bien. Y cuando alguien se da cuenta de eso y es verdaderamente alguien preocupado por el desarrollo espiritual de la existencia, entonces empieza a meditar seriamente en el asunto, empieza a observar si es una cosa pasajera, si la puede resolver o si el problema es grave. Y en ese caso, entonces, ¿qué medida debe tomar? Vamos a ver lo que hizo Yudhishthira cuando se percató de tan grave situación. Claro, Yudhishthira, vamos a recordar, era rey, tenía varias responsabilidades sobre él, así que no era un caso simple para él. Tampoco podía dejar abandonada todas sus responsabilidades porque todo el país dependía de él. La situación era compleja y él, antes de tomar cualquier decisión personal, tenía que primero cotejar todos los asuntos legales, los asuntos estatales. Eso es la responsabilidad. Pues sí, porque a veces pensamos, a veces uno puede detectar un problema determinado, pensar que la situación es salirse de ese lugar y ya simplemente lo hace. Pero cuando de uno depende una serie de elementos de responsabilidad, entonces uno tiene que dejar bien arreglado esos elementos o vendrán a caer también como una culpa más sobre la cabeza del irresponsable. Dice el texto 38. Después, en la capital de Hastinapur, o sea, la capital del reino de los Pándavas, coronó a su nieto como nuevo emperador y
amo de toda la tierra bordeada por los mares. Pues ya ese nieto estaba preparado y era igualmente apto que él. O sea, arregló todas las cuestiones para nombrar un nuevo rey. En este caso, su nieto era el que ya estaba listo, pues lo coronó como nuevo rey. Después, el texto 39 dice: luego, en Mathura, o sea, otra ciudad, designó a Vajra, el hijo de Aniruddha, como rey de Surashena. O sea, en otro reino que también estaba bajo su mandato, determinó quién iba a ser el responsable de ese reino y de esa gente. Posteriormente, Yudhishthira celebró un sacrificio prayapatya y puso en su foro interno el fuego para abandonar la vida hogareña. Dejado bien claro todos estos asuntos de reinado, control y administración estatal, entonces comenzó a prepararse en su decisión personal. Ya le había tomado una decisión, había llegado a la conclusión de que tenía que abandonar todos los deberes, absolutamente todo, y entrar en perfecta renunciación, abandonar incluso la comodidad de la vida familiar e irse a peregrinar y quedar completamente al abandono en los brazos del Señor. Y pensando en su recuerdo, esperar que la muerte llegara, o sea, en plena conciencia de Krishna. Entonces, para eso hizo una ofrenda, un sacrificio, o sea, convocó a los brahmanas, hicieron un sacrificio que marcara el inicio de esa nueva etapa y también buscara la bendición necesaria para poder llevarla a cabo sin obstáculos. El texto número 40 dice: Maharaj Yudhishthira se despojó de inmediato de todas las vestiduras, cinturón y adornos de la orden real y manifestó un completo desinterés y desapego de todo. Vamos a ver cómo se va mostrando progresivamente la renunciación. Entonces amalgamó, se juntó, absorbió, unió todos los órganos de los sentidos con la mente. Luego amalgamó la mente con la propia vida. Después la vida con la respiración. Su existencia total con el cuerpo de los 5 elementos y su cuerpo con la muerte. Luego, como un ser completamente puro, quedó libre de la concepción material de la vida. Vamos a leer el comentario que Prabhupada hace sobre este texto. Dice: Maharaj Yudhishthira, al igual que su hermano Arjuna, comenzó a concentrarse gradualmente, se libró de todo cautiverio material. O sea, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a recordar que estos Pandavas eran guerreros y por tanto estaban entrenados también en el sistema de yoga óctuple. Entonces eran capaces de controlar sus sentidos, absorberse, controlar la mente, etcétera, etcétera, todo el proceso, hasta quedar completamente liberado de la influencia material. O sea, el proceso de meditación. Por tanto, sigue diciendo Prabhupada: primero que todo, él concentró todas las acciones de los sentidos y las amalgamó, las juntó con la mente. O en otras palabras, él dirigió la mente hacia el servicio trascendental del Señor. Él oró pidiendo que, como todas las actividades materiales, las realiza la mente en función de acciones y reacciones de los sentidos materiales, y como él iba de vuelta a Dios, entonces, pues, la mente terminara sus actividades materiales y se volviera hacia el servicio trascendental del Señor. Ya no había necesidad de actividades materiales. En realidad, las actividades de la mente no pueden ser detenidas, pues son el reflejo del alma eterna, pero se puede cambiar la calidad de las actividades, haciéndolas pasar de la materia al servicio trascendental del Señor.
El color material de la mente se cambia cuando uno la limpia de contaminaciones provenientes de la respiración vital y con ello la libera de la contaminación de los reiterados nacimientos y muertes y la sitúa en el plano de la vida espiritual pura. Todo lo manifiesta el organismo temporal que es el cuerpo material, el cual es producido por la mente a la hora de la muerte. Y si la mente se purifica mediante la práctica del amoroso servicio trascendental del Señor y se dedica constantemente al servicio de los pies de loto del Señor, no hay más posibilidad de que al morir produzca otro cuerpo material. En ese momento se encontrará libre de la absorción en la contaminación material. El alma pura será capaz de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Prabhupada hace referencia a que primero la ciencia védica explica que el cuerpo material es resultado del cuerpo mental. O sea, la mente cultiva una serie de apegos, pasiones, deseos, etcétera, etcétera, cuestiones pendientes, lazos afectivos. Y entonces, en función de eso, se va preparando un futuro cuerpo material, o sea, la futura vida. Por tanto, cuando la criatura abandona el cuerpo actual, si su cuerpo mental está todavía lleno de cuestiones relacionadas al mundo material, entonces se buscará la oportunidad, el momento, el lugar, la época donde sea factible que esa criatura reaparezca, lo que se llama la transmigración de un cuerpo a otro, reaparezca para continuar con sus asuntos pendientes. Y así sucesivamente mientras haya un cuerpo mental de ese tipo, o sea, con cuestiones materiales pendientes, y por supuesto mientras que haya una creación disponible en la cual aparecer. De lo contrario, cuando ya toda la creación termina en su periodo de pausa total, esa criatura queda profundamente absorta, o sea, dormido todo, sin manifestación alguna, hasta que la nueva creación reaparece y entonces a su debido tiempo, cuando llegue su momento, que las condiciones estén creadas, ella será colocada allí. Pero cuando ese cuerpo mental se va llenando de actividad espiritual o de servicio devocional, o sea, cuando va dirigiendo todas sus actividades potenciales hacia el Señor Supremo, hacia satisfacer a Dios, entonces se va espiritualizando. Sus vestigios o rastros de relación material van desapareciendo. Cuando eso sucede y la mente queda espiritualizada por completa o llena por completa de la presencia del Señor, y su único objeto de atención es el Señor y su único objeto al cual sirve y para el cual va realizando toda cosa que haga es para el Señor, entonces se dice que esa mente ya no puede producir cuerpo material. Entonces esa misma mente produce cuerpo espiritual. Cuando esa vida termina, ya no hay posibilidad de que sea reasignada a otro cuerpo en una época, en un lugar, en un universo. No, porque ya no queda semilla material, no queda semilla kármica en esa criatura. Entonces, por la misma fuerza del servicio devocional, por la misma fuerza de la recordación de Dios, por la misma fuerza del amor que ha desarrollado de manera pura por Dios, es colocada o es restituida en su posición espiritual, es decir, en el reino de Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo Yudhishthira. Yudhishthira se puso a prepararse para hacer ese cambio rotundo. Primero se liberó de todos sus deberes, pero no los dejó allí sin más, no. Los dejó de manera organizada. Reasignó un nuevo rey, dejó todo organizado. Y cuando lo hizo todo, entonces comenzó su proceso personal de renunciación o entrega. O sea, su desenlace radical con los aspectos materiales de la existencia. Los sentidos
de la existencia material que están dedicados a la relación continua con los objetos de los sentidos. O sea, los sentidos los absorbió, los recogió. Bhagavad Gita explica esto como poniendo el ejemplo de la tortuga que recoge sus patas, sus extremidades y cabezas dentro del caparazón. Lo mismo hace el yogi, comienza a recoger sus sentidos. Sus sentidos empiezan a dejar poco a poco de percibir y, más importante que esto, empiezan a ser cada vez menos sensibles a la perturbación que las percepciones materiales producen. Recoge los sentidos y los amalgama con la mente, los devuelve a la mente, porque los sentidos son expansiones de la mente, porque la mente no puede actuar directamente en el mundo material burdo. La mente no puede actuar directamente con las cualidades de lo que es el tacto, la temperatura, esas cosas. Por tanto, necesita de intermediarios. Y esos intermediarios son los sentidos materiales. Entonces los sentidos volvieron de nuevo a su punto de partida. Volvieron a la mente. La mente volvió a la energía vital. La energía vital volvió de nuevo a la vida. La vida así, o sea, fue recogiendo como de la misma forma en que de una semilla brota un árbol, el proceso inverso. Las hojitas volvieron a las ramas al tronco, el tronco a la raíz a la semilla, hasta que quedó en el punto de partida, o sea, quedó completamente separado, completamente independizado de toda la armazón material. El cuerpo estaba ahí en lo básico, como una maquinaria funcional, pero él estaba libre de la influencia o de la esclavitud que el cuerpo y los lazos que produce el cuerpo habían provocado sobre él. Estaba concibiéndose como criatura completamente espiritual que solamente ahora tenía que ir aguardando que llegara el tiempo final para esa maquinaria llamada cuerpo. O sea, estaba listo para vivir ese tiempo como alguien completamente y realmente renunciado. Vamos a dejarlo hasta aquí porque después vamos a ver, después que hizo esto, cómo empezó a vivir, después hacia dónde se dirigió y al final cómo terminó su existencia. Pero el punto más importante de esto es cómo Yudhishthira tuvo el valor y la determinación de, a pesar de que tenía una vida muy cómoda, porque uno puede ver, sí, el mundo se está degradando, pero si yo vivo cómodo, soy presidente, soy rey, entonces ¿qué me interesa eso? ¿No? Yo voy a tratar de seguir viviendo cómodo, me voy para un lugar apartado con todo mi ejército, con todas mis comodidades, y vivo la vida hasta que se me acabe el tiempo. Ese es el pensamiento común. Sin embargo, Yudhishthira prefirió, al ver que las circunstancias se estaban degradando, que ya la presencia del Señor Supremo no estaba visible, entonces él decidió que ya no tenía sentido su vida allí. Prefería abandonar toda esa supuesta comodidad e irse hacia un lugar donde pudiera completamente estar entregado al Señor hasta que el tiempo le terminara, que no seguir allí bajo esa influencia tan negativa, porque la influencia cuando crece, más tarde o más temprano, nos va a ir contaminando. Es muy difícil mantenerse aislado de ella. Entonces él prefería renunciar a todo eso antes de correr el riesgo también de la contaminación. Fíjense el tipo de valentía, el tipo de coraje que tiene el devoto puro del Señor. Para él lo principal es que el Señor y el agradar al Señor. Es capaz de ir renunciando a todo sin titubear, a todo renuncia, incluyendo los lazos familiares, renuncia a todo si esos aspectos y esos puntos ponen en riesgo su relación con Dios o su calidad de rectitud en su camino hacia Dios. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso? Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque hay muchos lazos que nos tienen atrapados. Por eso, uno de los puntos de la práctica es que con el tiempo nos va iluminando sobre esos lazos. Y con el tiempo nos permite ir detectando aquellas ataduras que son fruto de la ignorancia. Y nos permite establecer relaciones más sanas. Relaciones plenas, pero relaciones desde la lucidez, desde el conocimiento y desde la no esclavitud.
relaciones desde el amor, pero un amor que no se confunde con el sentido de posesión y que es capaz de, a su debido tiempo y cuando sea necesario, separarse, abandonar, continuar un camino adecuado, el que nos toque, y hacerlo de manera íntegra. Es siempre un asunto complejo, siempre va a ser un asunto complejo, pero obligadamente es el final del espiritualista. No hay forma de que el espiritualista pueda permanecer atado a no sé cuántos lazos y entregarse por completo a Dios. La entrega progresiva a Dios implica que todos los lazos significativos que hay van un poco perdiendo su significado y van dirigiéndose totalmente al Señor. Y desde el Señor es que cobran importancia. La familia, los amigos, todo desde el Señor es que empiezan a ser vistos y vividos. No es que desde la familia voy a amar al Señor. No, la pieza se invierte. Desde el Señor, situado en el Señor, entonces amo a la familia, como parte también de las posesiones del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro amado Señor nos acompañe y nos ayude a ir viviendo todo este proceso, porque si no lo vivimos, entonces nunca podremos comprender en verdad de qué va todo el asunto. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna.